Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola, hola y bienvenidos a un capítulo más de Somos Magia, este podcast que busca resaltar los procesos más allá del éxito, porque sí está muy bonito cumplir cada meta que nos proponemos, pero nada mejor que mirar hacia atrás, mirar esas piedritas, esos tropiezos, esos momentos quizá oscuros donde realmente aprendimos cómo llegar a ese objetivo que nos estábamos planeando alcanzar. El día de hoy, dentro de toda esta segunda tanda, este segundo batch de la segunda temporada, he tenido la oportunidad de conectar con muchísimas más personas, no buscando el brillo, sino permitiendo que el brillo de las personas llegara a mí. Y me ha parecido un trayecto muy, muy bonito ver toda la acogida y todo el crecimiento que está teniendo Somos Magia, porque es eso, es simplemente empezar a reconocer la magia que tenemos y decir, wow, quiero que mi magia sea compartida con muchas más personas. Si tú también sientes que tienes magia, pues sabes que estamos a un mensajito de distancia en todas las redes sociales como @eslavale_bajo. Para poder introducir al personaje de hoy, ustedes saben que yo no soy de presentar mucho, pero siento que tu entorno te ayuda mucho a conectar con personas que brillan, con personas con magia. Y creo que de esa forma, el día de hoy tenemos aquí a mi lado como un invitado muy especial a Carlos. Muchas gracias a ti por esa introducción y por la invitación, por permitirme hacer parte de este espacio tan interesante y este podcast que de verdad que la está rompiendo muy bien. La iniciativa. Muchas gracias. ¿Cómo genial. estás? Bien, bien. Con muchas ganas de conocernos un poco y de charlar. Bueno, buenísimo. Como estaba comentando hace un momentito, yo no soy un ser humano que le guste presentar a las personas porque siento que las encasilla, ¿no? Siento que es tipificarlas bajo conceptos. Más allá de decir, bueno, él es Carlos, él hace esto, se dedica a esto, tiene tantos años, es de signo tal. A mí me gusta que el mismo invitado pueda reconocer y pueda contarnos cuál es su propia magia. Carlos, ¿cuál sientes que es tu magia? Bueno, pues yo creo que la magia que me caracteriza principalmente es que soy una persona que le gusta enfocarse en lo que hace y que en el momento en que desarrolla un proyecto intenta hacerlo de la mejor manera posible. Esto siempre ha sido como desde mi niñez, siempre todos los proyectos he intentado hacerlos hasta el final y sobre todo siempre poniéndole mucho amor a cada cosa que hago. Buenísimo. Sabes que ahora que lo dices así desde niño, sucede que las personas se les dificulta mucho reconocer la magia en sí mismas. Para el ser humano es mucho más fácil decir, esta persona es muy buena cantando y este es muy bueno haciendo deporte y a este quizá le va bien con los números, pero cuando tenemos que mirar hacia nosotros mismos nos cuesta reconocernos como seres mágicos, como seres brillantes. Ahora que dices desde niño, ¿en qué momento reconoces que esa es tu magia? Mira, yo desde pequeño, a mí me gustaba mucho el teatro. Okay. Entonces, yo en el colegio participé, digamos, en las academias de teatro. Me gustaba mucho la actuación, me gustaba mucho hacer imitaciones. De hecho, en alguna época de mi vida me llamaban el cuentachistes. Okay. Porque yo era el típico que los niños, bueno, empieza, cuenta un chiste, haz esto, imita tal, haz como tal. Porque claro, además hacía voces, yo imitaba como a los políticos de la época, yo imitaba al cantante de la época. Vale. Y todo esto muy pequeño. Entonces se convirtió en algo muy familiar, ¿no? En reuniones familiares siempre llegaba algún tío o alguna tía, ven, Carlitos, ven, claro, a ver, habla como fulanito, y todo el mundo se reía. Entonces a mí me gustaba, entonces yo intentaba como trabajar más en esos personajes y practicaba y ensayaba y veía en esa época pues no había tanta opción de internet, pero veía los videos musicales de tal cantante y entonces intentaba hacer las posturas que él hacía y wow, yo creo que desde muy pequeño tuve por lo menos esa vena artística que de hecho hasta los 14, 15 años pensé que iba a ser mi futuro porque yo quería estudiar actuación, yo quería ser actor. Sí, yo creo que ahí. ¿Y en qué momento cambias de decisión, ¿no? ¿En qué momento dices, vale, de pronto la actuación no? A ver, lo que pasa es que cuando me iban a inscribir en una academia de teatro,
el teatro, no, ahora no, ¿no? Pero antes estaba como un poco mal visto para los padres, ¿no? El teatro era como drogas, bueno, sexo, cosas de estas. Y yo a los 14, 15 años creo que era cuando me fueron a llevar a una academia de teatro muy famosa en Colombia. Y mi tía, que fue la que me llevó a matricularme, entró y el panorama que vio le gustó tan poco que salió diciendo, lo siento, no te voy a matricular a esto. Y a partir de ahí, pues ya me cerraron, digamos, las opciones de estudiar teatro. Y bueno, entonces, así fue. ¿Cuál fue ese plan B? Pues de momento no tuve ningún plan B. Yo seguí estudiando, seguí mi vida normal, seguí contando mis chistes, seguí siendo el gracioso de la clase, el que hacía las bromas, el que se la montaba al de al lado, todo esto. Y luego ya después, cuando yo estoy terminando la universidad, que es cuando el colegio, que es cuando te empiezas a plantear qué vas a estudiar en la universidad, tampoco me costó mucho porque yo quería estudiar, bueno, fuimos a estos cursos que hacen como de orientación universitaria, creo que se llama, no sé si todavía existen, y después de yo escuchar todo lo que escuchaba, yo decía, pues definitivamente lo que más encaja a lo que yo quiero es el derecho. Primero porque, bueno, porque es un servicio social que para mí también era muy importante, porque esa es otra faceta de mi vida. Yo estaba en ONGs, en fundaciones, yo hacía todo lo que era ayudar, yo era feliz. Entonces dije, bueno, es un servicio social que puedo hacer desde la academia. Además en mi familia hay muchísimos abogados, tengo tíos abogados, primos abogados. Okay. Entonces como que somos de una familia de abogados y me sentía muy identificado con el derecho y con el hecho de colaborar con la impartición de la justicia, ¿no? Porque esa es la ideología principal del abogado, es ayudar a que se haga justicia. Claro. Parte de este universo de Harry Potter y de un poco el contexto que tiene, hay un término que son los horrocruxes, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo encontraste esa vocación y cómo conectas con lo que querías hacer. Pero los horrocruxes son, digamos que todo lo contrario, son esos momentos difíciles que uno atraviesa en la vida, que cuestan, que duelen, a tal punto que te fragmentan el alma, ¿no? Entonces, una partecita de Carlos queda en esa fragmentación de alma, pero tú sigues, tu alma sigue, tú sigues tu vida como si nada, ¿no? Pero luego en el futuro, en ese camino, te encuentras de pronto con algo que te hace sentir o recordar o reconectar con eso que te dolió tanto y que hizo que un pedacito de tu alma se quedara. Y lo que sucede no es que te vuelves a romper, sino que como ya hay un pedacito de alma, esto te da más fuerza, te da el conocimiento y te da la valentía de poder enfrentar ese sentimiento, esa situación de una forma más poderosa, ¿no? ¿Cuáles crees que son esos momentos o ese momento horrocrux en tu vida? Bueno, si se puede catalogar por niveles, yo creo que tuve uno muy fuerte, que de hecho me llevó a un lapsus de 10 años de eso que tú dices. Uno mucho tiempo después se da cuenta, pues yo creo que yo me di cuenta 10 años después. Ese fue un momento, yo siempre he llamado que es un punto de inflexión en mi vida, y después de mucha madurez y después de, además de participar en muchos eventos y situaciones de ¿cómo se llama esto? De reconocimiento interior y cosas de estas de desarrollo personal y todo esto, logré entenderlo, pero yo en su momento no lo entendí. Pensé que no pasaba nada, pensé que yo me había hecho así y había seguido caminando, y realmente 10 años después me di cuenta que, hombre, que sí había una herida y que el problema es que la herida nunca se había sanado. Y lo cuento, ¿no? Sí, claro. Pues mira, como decía, yo entonces terminé el colegio, decidí estudiar Derecho. La tía esta que me llevó al teatro, esa fue una tía que fue muy importante para mí, de hecho fue como mi segunda madre. En esa época, en la época de mi infancia, mis padres vivían en Cali, yo vivía en Bogotá con esta tía, yo crecí con mi abuela y mi tía, y esta tía era una abogada muy prestigiosa, era una abogada del externado, entonces evidentemente yo quise estudiar en el externado. Vale. Entonces yo era un estudiante universitario que tenía absolutamente todo lo que cualquier persona quiere, un buen hogar, una buena universidad, estudiando en la mejor facultad de Derecho de Colombia, claro. Todo perfecto. Mi tía cada vez era más prestigiosa, entonces ella fue fiscal especializada, entonces ella llegó, digamos, a unas altas situaciones que desafortunadamente en Colombia esas situaciones no siempre son positivas. Entonces vinieron amenazas, vinieron situaciones complicadas con el tema de la violencia en Colombia, y todo esto
terminó en que ella falleció en un atentado. Ella murió en un atentado de las FARC y eso me rompió. Y perdón que me... No te preocupes. Y eso me rompió porque yo había estado siempre acostumbrado a decir, todo es positivo, todo es bonito, la vida es alegre, Claro. yo soy el bromista, yo soy el que hace las cosas. Entonces nunca había sentido un choque más fuerte. Además que muchas veces yo comento esto con la gente y digo, bueno, todo el mundo tiene experiencias cercanas a la muerte previas a una dolorosa. Se murió un tío lejano, se murió él. Sí. Yo en mi vida hasta ese momento nunca había presenciado una muerte de nadie. Entonces la primera muerte que llega a mi vida es la muerte de la persona que era más cercana para mí. Eso estalló. Estalló tanto que yo aplacé ese año en la universidad. Yo apenas estaba en tercer año de Derecho. Yo aplacé ese año en la universidad. Tuve la suerte de contar con familias de amigos y personas que de verdad me ayudaron como a no desviarme, porque yo incluso hoy en día con la madurez que tengo digo, hombre, yo me pude haber vuelto hasta, no sé, drogadicto, cosas de estas, porque yo estaba muy mal emocionalmente, pero todo estaba bien. Yo a todo el mundo todo es perfecto. Y después de mucho esfuerzo, y ahí empieza el limbo, porque después de mucho esfuerzo, entonces yo aplacé la universidad, luego empecé el año siguiente, luego con mucho esfuerzo terminé quinto año, pero cuando terminé quinto año yo sentía que yo no quería estar en Colombia, yo no quería estar allí. En esa época mi madre ya se había venido a vivir a España, ella llegó a Alicante hace 23, 20 no sé cuántos años. ¿Y seguiste en Bogotá solo? Yo seguía en Bogotá solo porque además mi abuela también se había enfermado, entonces ella estaba como, ella tuvo una trombosis, entonces ya eran mis tíos los que la cuidaban, entonces yo vivía absolutamente solo y a la deriva con 20 años. Entonces, claro, eso en ese momento yo lo veía como, aquí no pasa nada, todos somos felices y somos fuertes y vamos para adelante. Pero no me daba cuenta que alrededor mío pasaban las cosas y yo seguía en el mismo punto. Entonces tomé la decisión de venirme para España. Dije, me voy a España, yo no puedo estar acá, no me siento bien, no me siento... Ah, bueno, además a esto sumémosle que llegaban comunicados o llegaban documentos especiales de la Fiscalía en donde nos recomendaban, sobre todo a mí, porque mi tía no tenía hijos, entonces a mí y al que era la pareja de ella, como, oiga, tengan mucho cuidado porque pueden haber represalias, cosas de estas. Entonces yo dije, no quiero estar acá, o sea, a mí me daba miedo. 100%. Y entonces me vine para España. Pero no terminaste la carrera, o sea, sí alcanzaste a graduarte allá. Sí, yo lo que hice fue, yo terminé quinto y empecé a hacer los trámites de la convalidación de la carrera. Entonces, claro, cuando yo hago la convalidación de la carrera, en esa época, como dije, mi madre vivía en Alicante, pero yo tenía una hermana que vivía en Barcelona. Vale. Entonces yo dije, pues mira, entre Alicante y Barcelona me gusta más Barcelona, entonces llegué a Barcelona. Vale. Dato curioso, al año y medio mi hermana se fue de Barcelona y entonces yo llevo 19 años en Barcelona solo, mi madre en Alicante y yo aquí. Wow. Pero ese fue un punto en el que tardé 10 años en darme cuenta de que yo estaba viviendo en un limbo, vivía por vivir, ¿sabes? Como en automático. Entiendo yo que, sobre todo en la carrera de Derecho, para poder ser abogado, sí o sí, tú tienes que, digamos, reestudiarla por completo, depende del país en el que estés, ¿no? Pues porque la legislación es diferente, las leyes son distintas, etcétera, ¿no? Cuando tú llegaste aquí hiciste la convalidación, igual tuviste que seguir estudiando. Sí, es que hay dos maneras de hacerlo, es la homologación y la convalidación. Vale. Entonces, cuando tú homologas, en carreras, en todas las carreras, cuando tú homologas es que tú te traes el título de allá Para acá. y te lo homologan acá y te dicen de pronto haga 3 o 4 cursos y ya queda homologado. En cambio, lo que yo hice es una convalidación que era que me reconocían los créditos de las materias que yo había hecho allá, pero luego yo aquí entré como cualquier estudiante. Entonces yo estudiaba, hacía mi carrera con gente que estaba estudiando aquí toda la carrera. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo tuve que hacer más del 60% de la carrera aquí en Barcelona, Vale. en la Universidad de Barcelona. ¿En qué momento o por qué se da que despiertas de ese limbo? ¿Qué te despierta? Bueno, ahí ya, como te digo, nos tenemos que ir 10 años más allá y es un punto en el que me di cuenta que aunque yo estaba bien y era feliz y ya trabajaba y ya hacía mis cosas, no tenía esa parte no me había realizado. Entonces yo decía, ¿dónde quedaron mis sueños? ¿No? Sí, sí. ¿Dónde quedaron mis sueños? ¿Dónde
¿Dónde quedó ese Carlos que quería ayudar a los demás? Yo trabajaba para un despacho de estos que es como vendiendo peces, pero haciendo procesos de extranjería. Pum, 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 pum. Y yo no, yo quería ayudar a la gente. Claro. Entonces ahí yo decía, este no soy yo. ¿Dónde quedó el Carlos que le gustaba la academia, que le gustaba estudiar, que le gustaba actualizarse? No, no, yo me convertí en el Carlos que se levanta todas las mañanas, va, trabaja, hace esto, pim, pam, pim, y ya está. Entonces yo creo que ese fue el momento. Entonces eso me reactivó y ahí viene el segundo Horrocrux, ¿es que se llama? Horrocrux, sí. Ahí viene el segundo, porque cuando ya yo me despierto y digo, listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto, entonces vamos a hacer aquí, entonces ya empecé a organizar mi vida, me casé, entonces ya mi vida era perfecta, entonces ya tenía el hogar que yo quería, entonces con mi esposa quedó embarazada, entonces ya tenía mi hija. Entonces, cuando ya estaba todo perfecto, cuando ya estaba todo como yo lo había soñado y como yo llevaba años soñándolo, ¡pum! Viene el segundo, que es la etapa de mi divorcio. Wow. Eso fue muy complicado, el tema del divorcio yo creo que es mi segundo Horrocrux, porque me volvió a desestabilizar, me volvió a tirar para abajo, me volvió a retroceder, me volvió a despertar además. Pero rescatando lo positivo, me sacó también de esa zona de confort en la que yo estaba en esos últimos años. Porque como yo había venido de tanto sufrimiento y por fin había logrado estar en ese punto en el que te digo que ya trabajaba en un despacho, que yo ya hacía mis cosas, que yo esto, entonces yo me entré ahí y yo como que me aferré a eso y dije, ya todo es perfecto. Y con mi divorcio me di cuenta que tenía que salir de la zona de confort. Y básicamente tenía que salir de la zona de confort porque como yo tenía una hija, y yo estaba peleando la custodia compartida de mi hija, wow. Yo no podía tener la custodia compartida de una niña trabajando desde las tantas hasta las tantas, claro. Porque tampoco tenía mucho sentido yo pelear una custodia compartida por tener a mi hija para que la cuide una canguro. Entonces, ¿qué hice? Renuncié a mi trabajo de toda la vida. Entonces todo el mundo me dijo, Carlos, tú estás loco, mi jefe me decía, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esto? Y sí, pues eso fue lo que hice, renuncié a mi trabajo de toda la vida y empecé desde cero. Y a partir de ahí es que yo puedo decir que ya he salido de mis dos Horrocruxes y estoy otra vez ya llegando arriba, que es donde quiero. O sea, ahora trabajas de forma independiente. Correcto. Me voy a volver un poquito otra vez. ¿Por qué decides dedicarte a esta rama de extranjería, no? Bueno, mira, yo empecé a dedicarme a la extranjería incluso cuando era estudiante todavía, por cosas, primero pues por mi experiencia personal, ¿no? Por mi recorrido como inmigrante. Yo llegué aquí con mi tarjeta de estudiante y hoy en día los estudiantes tienen muchas ventajas, pueden trabajar desde el primer día y todas estas historias. Okay. Cuando yo llegué era muy complicado, cuando yo llegué tú no podías trabajar, la tarjeta de estudiante solo te autorizaba a una estancia sin autorización para trabajar. Claro. Y además la opción que tú tenías para en el futuro ser estudiante pasaba porque tenías que sí o sí renovar tu tarjeta de estudiante mínimo 3 años. Entonces, y esto era una locura, y entonces había poca información, y entonces no había quien te dijera qué tenías que hacer tan pronto llegaste. Entonces yo, pues como estudiante de Derecho, como estudiante claro. de la universidad y como persona que estaba necesitando eso, me empecé a leer la ley, empecé a buscar opciones, y entonces yo saqué mi proceso adelante, y al final terminé como estudiante todavía, sacando el proceso adelante de muchas personas que yo iba conociendo en la universidad, y después el amigo, y después el otro, y después el otro. Y me gustó el tema de la extranjería. Creo que es un tema que representa fielmente lo que yo dije que quería hacer desde pequeño, que era ayudar a los demás, un servicio social. Uno como abogado se puede dedicar a 50.000 cosas, pero no hay una que tenga, digamos, un servicio social más profundo, aquí por lo menos en el panorama que yo tengo, que es el derecho de extranjería. Total. Yo siento que cuando uno se mete un poco en el tema de extranjería, a mí me parece, primero, un poco como un tema sensible, pero no sensible porque sea intocable, porque sea tabú, sino porque a pesar de que hay muchas herramientas que quizá podrían servir para personas que vienen buscando un mejor futuro, quizá a veces no saben cómo encontrar ese camino. Entonces cuando yo me topo con personas que dicen, ven, o sea, estás perdido, ven, que dame la mano y vamos a hacerlo. Ahora sucede algo muy curioso y vamos a hablarlo así sin tabú y sin misterio.
Hoy en día las personas confunden mucho el ayudar, ¿sabes? Como el asesorar a una persona con el... Es que te va a regalar todo mi trabajo. ¿Sabes? Sobre todo siendo independiente. Sí. ¿Cómo se lleva como ese equilibrio, ¿no? Entre, evidentemente, yo quiero ayudarte, yo quiero estar contigo, y el lado socionormativo de, pero yo también tengo que comer, yo también tengo una hija y tengo responsabilidades. ¿Cómo lo llevas tú cuando hay personas que dicen, ay, necesito todo yo, pero es que no tengo dinero? Es complicado porque como bien dices, la gente suele confundir eso y además tristemente también hay que decir que la gente muchas veces suele ser muy desagradecida, porque incluso cuando le das mucho y de una forma altruista, sin cobrarle, a veces cuesta más que cuando les cobras. Okay. Porque la gente se va como, pero es que no me contestó a las 2 horas. Hombre, no te puedo contestar. Si no le contesto a las 2 horas a un cliente que me está pagando, menos a ti que me estás pidiendo un asesoramiento gratuito. Entonces, yo lo que he intentado hacer, y ahora estoy, digamos, estructurando en este nuevo proceso en el que me encuentro, es, yo ofrezco, primero, información general gratuita. Entonces, si tú quieres reservar conmigo, en mi link yo tengo en mi perfil yo tengo un link donde tú puedes reservar un asesoramiento gratuito que dura 15 minutos. 20 minutos máximo. ¿Por qué? Porque es un asesoramiento general, para sacarte de esa duda puntual que tú estás diciendo, 100%. para sacarte de esta cosa general que tú estás diciendo. Ya si tú quieres que yo analice tu caso a fondo, pues ya tendríamos que hablar de un asesoramiento que se tiene que pagar, ¿vale? Claro. Y este ya es un asesoramiento más completo, más personalizado, donde analizamos tu caso, donde tú me envías la documentación que tengas para yo revisarla, donde yo te puedo decir exactamente en qué situación te encuentras y cuáles son los pasos a seguir. Y luego, adicional a eso, si tú quieres, yo te puedo ofrecer otro servicio que es el de, yo no te voy a cobrar lo que se cobra por llevarte todo el trámite, yo te cobro una parte un poco, digamos, más accesible o asequible, que incluye esto, que yo te voy a ayudar a armar el expediente, pero tú te lo montas y tú lo presentas. Okay. Entonces eso también sirve mucho, porque hay gente que tiene idea, hay gente que sabe, hay gente que se mueve, hay gente que está solamente colgada en una duda muy pequeña, entonces dice, yo para qué le voy a pagar a un abogado, pero tengo esta duda. Entonces a esas personas yo les ofrezco eso. Luego a las otras sí les ofrezco un asesoramiento integral, que es yo te asesoro, yo te armo el expediente, yo te monto el paquete y yo te lo presento y yo le hago el seguimiento y te acompaño hasta el final. Digamos que ese es como el último recurso. Entonces ya tú como cliente, pues tú decides cuál quieres aprovechar de los servicios que yo ofrezco. Oye, eso me parece bonito porque, a ver, evidentemente se está hablando en tema como si fuera negocios, pero más allá tú lo dices, es tu vocación, o sea, es tu razón de ser, a ti te gusta hacer ese servicio social y lograste como tener ese equilibrio entre, claro, evidentemente lo hago para poder comer, pero lo hago porque me apasiona y me gusta. Entonces, si me gusta y yo quiero ayudar a las personas y quiero que todos puedan tener quizá las mismas o unas situaciones similares a las que yo estuve, poder tener esas facilidades que nos brinda un país externo, pues busco la manera de ayudar a personas en diferentes casos, ¿no? Los que tienen, los que no tienen, los que pueden, los que no pueden, los que tienen idea y los que no. Y eso me parece muy bonito, ¿no? El como poder llegarle a muchísimas más personas, el expandir todo tu conocimiento y todo tu ser para llegarle a más. Hay un concepto más en esta saga, bueno, en realidad son dos. El primero son los dementores. Los dementores son como unas figuras, unas criaturas oscuras de túnica negra que van flotando por allí, pero si se topan con alguien, lo que hacen es succionar el alma. Quitan todo rastro de alegría, de felicidad, de emoción, todo lo vuelve frío, todo lo vuelve como más oscuro. Y los magos tienen un poder muy especial que es el hechizo Patronus. El hechizo Patronus es básicamente un conjuro que genera una barrera entre el mago y ese dementor para que no pueda acceder a tu alma. Pero los magos solamente pueden generar ese hechizo Patronus si tienen en su cabeza y en su corazón muy claro ese pilar que le genera felicidad, que lo reconecta con la alegría y con la paz. Solamente si lo tienen ahí. Y pilar hablamos de una persona, un recuerdo, una canción, un lugar, lo que reconecta a cada mago y a cada persona con esa alegría. Trasladado evidentemente al mundo real,
estamos hablando que esos dementores son cualquier clase de detractores que puedan haber, ¿no? Que si Hacienda, que si el alquiler, que si, qué sé yo, los horarios para estar con mi hija, que los horarios de los juzgados, que lo que pueda surgir, ¿no? Que puedan ser detractores que te priven un poquito de ese modo zen que uno tiene. ¿Cuáles son o cuál es ese pilar de felicidad en tu vida para reconectar y que, si bien existen esos detractores, sea un poquito más difícil privar ese estado de tranquilidad tuyo? Yo creo que actualmente no hay nada que me produzca más tranquilidad, más paz y más alegría que mi hija. Es eso, es compartir con ella. Yo precisamente por eso tomé la decisión, renuncié, hice toda esta historia que conté y tal, porque yo sí o sí tenía clarísimo que los días que estaba con mi hija era para desconectar y para estar con mi hija. Entonces organizamos, digamos, en el tema de la custodia, organizamos algo un poco diferente a lo normal, ¿no? Ustedes han escuchado que las custodias siempre es como una semana con uno, una semana con otro, Sí, 15 días con uno, no, en este caso nosotros lo que hicimos fue días fijos, o yo lo que pedí fue días fijos. Okay. Entonces yo la tengo todos los lunes y todos los martes, la madre la tiene todos los miércoles y todos los jueves, y los otros días, una semana uno y una semana otro. Okay. Eso me permite a mí organizarme de una manera mucho más tranquila, porque si tú me pides una reunión, yo no tengo que mirar mi calendario a ver si tengo a mi hija, sino yo ya sé que los lunes y los martes conmigo no cuentes, por lo menos por la tarde, porque en la mañana está en el colegio y podemos trabajar. Entonces, eso lo he intentado hacer precisamente para eso, para poder desconectar totalmente. Y no hay nada que me produzca a mí más satisfacción, más control, más desestrés que compartir el tiempo con mi niña. De momento es ese. Vamos a ver cuando crezca cuál será. ¿Cuántos años tiene? Tiene 6 años. Ay, es una chiquitica. Sí. Ay, no es tan bonito, es muy Y además bonito. lo que te recarga es que es increíble, o sea, esa capacidad que tienen los niños sin darse cuenta de un día pesado o un día complicado, o a veces también tenemos días difíciles porque Sí, de pronto 100%. tenemos una denegación o algo que nos ha causado, porque uno también se contagia del dolor del cliente. Entonces, Claro. cuando tenemos una situación complicada que sabemos que le genera tristeza o sufrimiento a un cliente, tú quieras o no, lo traes contigo. Entonces, llegar a una situación de esas y recoger a mi hija del cole y verla esa sonrisa cuando ya se me borra todo, se me olvida todo el mundo exterior, y ese es. Me encanta, porque justo te iba a preguntar, a ver, yo soy un ser humano que cree firmemente que no hay nadie en este planeta que pueda ser 100% feliz el 100% del tiempo. Eso es un mito, eso no existe, eso Sí. no es verdad. Todo el mundo se basa de diferentes emociones, felicidad, tristeza, ira, desasosiego, Y además bueno. son necesarias todas. Claro, o sea, completamente. Ahora, ya me contaste que cuando de pronto estás en esos días en los que denegaron este papel y me devolvieron tal cosa, y es que ya se viene el alquiler, tengo que ir a pagar esto, y es que tal, y es que lo otro, es que soy independiente ahora, ay Dios, ¿cómo le respondo haciendo? ¿Cómo hago lo que tengo que comprar? El mercado se me está acabando, todo se viene encima y uno empieza, Dios, me ahogo. Y te levantas por la mañana y dices, uff, me pesa. Hoy me pesa el cuerpo, hoy me pesa el alma, hoy me pesa la vida y la mente me está agobiando. Cuando estás con tu chiquita, ya comprendimos que es ella. Sí, y se está cayendo el mundo de la ventana para afuera y yo aquí estoy feliz. Y Como cuando los no músicos está, del Titanic. 100%. Y cuando no está, ¿cómo funciona un día en el que estás quizá un poco exasperado, digamos, saturado y necesitas volver? Mira, intento trabajar en mi mente. Entonces, Ok. intento leer o intento escuchar algún podcast, algún audio, alguna cosa que me suba la moral, que me sacuda. Yo creo mucho en Dios. Me gusta escuchar prédicas. Okay. Ahí tengo 3 o 4 referentes que me gusta escuchar. Entonces tú puedes escuchar por temas. Entonces, ¿estás triste? Pues para estar triste. Pum. No sabes qué hacer, pum, lo buscas. Eso. Y luego también en este momento, digamos en esta etapa, estoy también en una etapa de crecimiento personal muy interesante. Vale. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Calderón, que tú también lo conoces, y que de verdad es otra persona que sin saberlo está cambiando vidas, está cambiando mentalidad, está cambiando. Entonces digamos, las publicaciones suyas a mí me sirven un montón. Entonces yo hago parte, pues, yo soy estudiante de él, entonces también leo cosas, porque no es solamente
trabajar en la marca personal como la marca personal, sino Claro. como la marca personal, que eso a veces no lo entendemos, es que la marca personal debería empezar de aquí para adentro. Total. Y él también maneja muchos temas de mentalidad, entonces yo creo que esa es mi guía de escape. Venga, como te decía al principio, yo era de, bueno, límpiese y camine, pues ahora mismo hago eso. ¿Está siendo triste? No, no, no sea pendejo, pum, pum. Y levántese y póngase a hacer algo, lea esto, haga esto. Ok. Eso, yo creo que es como darme la palmadita y seguir. Eso es, porque o si no, de otra manera, te hundes, porque obviamente hay muchos problemas, hay situaciones complejas, los ejemplos que tú das, todo esto también te genera, si tú te dejas llevar por eso, Claro. te genera unas situaciones de incertidumbre y de locura terribles, terribles. Total. Entonces, pues yo creo que es eso, es crecer en uno mismo. Tengo una pregunta más como a modo curioso. ¿Tienes algún caso hasta el momento que te haya marcado? En extranjería, porque yo también hago derecho de familia y otras cosas. En el que quieras, el que primero cruce tu cabeza cuando te lo acabo de preguntar. El primer caso que has dicho, este es. Pues mira, hace poco llevé un caso de derecho de familia muy interesante porque el derecho, yo siempre he dicho que el derecho va más lento que las personas. Y eso es real, eso no es nuevo. El derecho desafortunadamente es como ese arquero que tiene que estar tapando un arco así gigante que son las personas y la sociedad, y el derecho no puede llegar a todo. Claro. Y el derecho llega siempre tarde. Que están, por ejemplo, me acuerdo mucho voy a hacer un paréntesis rápido, Sí, sí. un ejemplo que daba mi profesor de derecho romano en el externado hace 20.000 años. Él daba un ejemplo de esto y él decía que es que los sicarios, ¿no? En Colombia. Entonces, que ¿cómo mató el sicario? No, que iban en moto y la matrícula no la alcancé a ver. ¡Pum! Ley. A partir de ahora todas las motos tienen que tener un chaleco con la... Vale. ¿Solucionaron el problema? No lo solucionaron. Tiempo después, otro atentado. ¿Cómo fue? No, que es que iban dos en la moto. Ley. A partir de ahora, las motos no pueden llevar pato. ¿Solucionó el problema? Tampoco. Entonces, la ley va así. Claro. Y desafortunadamente la ley va así. Y en derecho de familia, en este momento estamos en esa etapa. Nosotros venimos de una época patriarcal, que todo el mundo habla, que es un tema muy de moda, sobre todo aquí en España, Sí. en donde evidentemente no se puede negar esa situación, no se puede negar efectivamente que el dominio del hombre sobre la mujer y todas estas cosas que la ley actual está intentando corregir, pero no se está dando cuenta que se está yendo para el otro extremo. Sí, 100%. Entonces yo ahora, en este caso que me preguntas, precisamente era un caso así, era un pobre hombre, porque la pobre mujer, pues el hombre también puede haber un caso del pobre claro. hombre. Entonces el pobre hombre que luchaba por la custodia de su hija, de su hijo, que lo único que quería era estar con... Y esta persona se inventaba denuncias, se inventaba maltratos, se inventaba todas estas cosas. El pobre hombre estuvo en la cárcel, le negaron la custodia de su hija. Y gracias a que de todas formas el derecho también es probatorio, Claro. porque también dice, no, tener el derecho y no poder probarlo es igual que no tenerlo. Entonces, pero tiempo después pudimos demostrar que esas eran denuncias falsas, que esto no era cierto, y hoy en día él está gozando de su libertad, de su custodia con su hija, y las consecuencias vinieron a la madre. Claro. Pero ¿por qué me marcó? Primero, porque él pasó por un desierto terrible. Claro. Él, antes de que hoy pudiéramos decir, ay, lo siento, la justicia se equivocó contigo y eres inocente, él sufrió mucho y pasó muchas cosas terribles. Yo creo que ese es uno de los que más me ha marcado, y no me ha marcado por extraño, sino precisamente por común, porque pasa mucho. Lo que pasa es que muchas veces no se puede probar, y muchas veces esa persona se quedó con ese etiquetamiento de malo porque eres hombre, y la mujer quedó como inocente porque es mujer, Claro. cuando en el fondo sabíamos que no era Que verdad. no era eso. Ese puede ser algo como para escribir un libro, una novela así interesante. No, yo siento que con tantas historias que tienes seguro puedes hacer relatos de un abogado. Sí, y sobre todo en derecho de familia, porque es que el derecho de Wow. familia toca muchas fibras. El derecho de familia, ahora mismo yo estoy estudiando mediación familiar, porque es que el derecho de familia se tiene que atacar es desde la mediación. Claro. Desde, venga, arreglemos. No puede ser Sí, que usted no total. haga lo que quiera y el otro no, pues de malas, entonces nos vamos a la... No. ¿Sabes qué? Intentemos Eso a mí me mediar. parece tan sorprendente porque Sí. a mí me parece irreal como dos personas que
se quisieron tanto y se amaron tanto y en algún momento tuvieron objetivos súper en común, a veces incluso para traer vida al mundo, puedan llegar a tener tanto odio, porque es odio, es puro Sí. odio el uno por el otro, tanto resentimiento como para querer jugársela en negativo, a veces sacrificando o poniendo en juego la tranquilidad de esa propia criatura, ¿no? Que hay en medio. Siempre me ha parecido irreal como de verdad una persona, y lo siento, pero es opinión impopular, como una persona puede ser tan egoísta como para querer causarle daño a una persona que en algún momento quisiste y lastimar a una persona de la que tú estás a cargo, ¿no? Sí. O sea, eso me parece súper, súper doloroso, hacer pasar a un niño y hacerse pasar a uno mismo, y en últimas a otra persona que lo único que quiere es lo mismo que tú, y es pasar tiempo con una pequeña o con un pequeño, Claro. y estar bien, ¿no? O sea, llevar la fiesta en paz. Entonces, cuando tú dices lo de la mediación, eso me parece muy bonito. Claro, además que una de las cosas más importantes en la mediación cuando hay niños de por medio es el hecho de pasar por entender que así sea malo, así el otro progenitor sea malo, nunca le puedes hablar mal a tu hijo del otro, así sea verdad. Total, Porque si tú le quieres hacer daño a tu hijo, háblale mal del otro padre. totalmente. Así sea cierto. Es mejor omitirlo, no decirlo, no sé. Claro, o sea, la idea es que a la larga el niño, el hijo, se haga su propio criterio claro. sobre su padre o su madre. No uno, porque uno justamente habla desde la experiencia personal, dentro de quizás ese resentimiento, ese dolor, ese proceso de perdón, y no desde la experiencia del chiquito o la chiquita. Entonces, claro, sí, totalmente. Sí, es muy complicado porque para los niños los padres son sus héroes, sea madre o padre, ¿no? Son sus héroes. Y llega un momento, él apenas está entendiendo cómo funciona el mundo, él ni siquiera conoce la mentira, no conoce la maldad, no conoce esas cosas. Total. Y de un momento a otro llega uno de los dos y le dice que el otro hizo esto y lo otro y lo otro, el niño se desubica. Ah, ¿cómo así? O sea, existe la maldad y encima la está haciendo mi madre o mi padre. Entonces es mejor evitar eso en los niños. Entonces, en el momento en el que tú, cuando estás pasando una situación complicada de ruptura familiar, entiendes que la prioridad es el bienestar del niño, todo cambia, porque entonces ya tú te das cuenta que no es tu ego, no es lo voy a perjudicar a él, no es, pues que se friegue, no, es tu hijo, ahí cambia todo. Entonces, si lográramos educar a las personas, a las familias que están en eso, desde la mediación familiar, con una buena mediación, claro, todo esto tiene que ir acompañado con psicólogos y con cosas de estas, pero desde lo jurídico también es muy importante la mediación familiar. Entonces, además que muchas veces la familia no se puede permitir un psicólogo. Bueno, pues entonces yo como abogado tengo algunos tips psicológicos para que esta familia, porque a mí se me sientan al frente los dos. No sé, eso es una escena típica de película, ¿no? Sí. Que se sientan los dos y el abogado intentando conciliar y estos se tiran y salen cada uno por su... Eso es un trabajo que hay que hacerlo, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también psicológico. Entonces hay que estudiar, hay que prepararse para eso. Qué fuerte y qué bonita la labor que haces. Siento que cada que lo llevamos más allá es lastimosamente tan cotidiano ahora escuchar sobre divisiones de familia, por decirlo de alguna forma, estos divorcios, sí, como disoluciones de... De hecho, me acabo de acordar también, otro profesor decía, los corazones de las personas se conocen en el divorcio y en las herencias. Porque las familias también pelean. Cuando se murió los hermanos, las familias se han acabado, se han destruido entre sí por 4 o 5 duros que dejó la abuelita. Total. Entonces este profesor decía eso y es muy cierto. Ahí es donde se conoce el corazón de las personas. En las buenas todos sonreímos, en las buenas todos somos felices, y en el matrimonio nos amamos hasta el final del mundo. Pero al final, cuando ya estamos peleando, ¿qué? Entonces eso es interesante. Y ahí viene otra cosa interesante, y me gusta mucho, por ejemplo, del derecho civil de Cataluña, que priorizan el tema de, en el momento en que hay una unión familiar, tú sabes que se genera algo que nosotros llamamos comúnmente, o sea, que todo el mundo conoce como la sociedad conyugal, ¿no? Sí. Entonces, claro, la sociedad conyugal nace cuando se disuelve, no cuando te casas. Porque es como que es en el momento en que se van a separar cuando reparten las cobijas, ¿cierto? Sí, total. Hay muchas formas de unir esto. Entonces está la separación de bienes, que es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío.
O está el régimen de gananciales, que es lo tuyo y lo mío, vamos a construirlo en común, ¿cierto? En Colombia tradicionalmente siempre ha sido la única que existe, es la que te digo de lo tuyo y lo mío va al mismo Sí, sí. fondo. Y la única opción para que no sea así es las llamadas capitulaciones. Capitulaciones, sí, Que uno sí. ve sobre todo en las películas y en las novelas que dicen, no, ¿cómo me No, vas a hacer firmar? previamente. Porque eso está mal visto. Claro. ¿Cómo me vas a hacer firmar una capitulación si tú y yo vamos a estar para toda la vida juntos? En cambio, el derecho catalán te la pone más fácil, porque el derecho catalán tiene como principio, como primera, si Sí. tú no dices nada, es separación de bienes. Entonces te ahorra esa conversación. Pero si nos quedamos callados, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y cuando vayamos a separarnos, si llega el momento, pues no hay mucho que pelear, porque eso está claro. Te ahorran el paso de, oye, mi amor, Claro. firmamos una separación de bienes. Entonces eso es algo muy progresista, muy innovador del derecho civil catalán, que no sucede en el resto de España. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ay no, yo sí estoy curiosa, si, por ejemplo, listo, me casé y estoy con mi pareja y todo bien y tuvimos un par de hijos hermosos, divinos y crecimos. De repente el chico decidió que ya no quiere más. Listo, por principio se supone que es separación de bienes. Si lo hicieron en Cataluña. Vale, sí, sí, nos casamos aquí, todo hermoso y todo bonito. Pero de repente mi pareja dice no, es que el apartamento que tenemos comprado los dos, por ejemplo, o sea, el apartamento que está, que compramos, ¿qué pasa con eso? O sea, supongamos que la pareja compró un apartamento. Claro, es un Ahí, régimen. ¿qué sucede? Es un régimen de separación de bienes en donde lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ahora, depende cómo compramos ese apartamento. Si está a nombre Sí. de los dos, pues es de los dos. Pero si solo lo compré yo, pues es mío. Mío. ¿Vale? ¿Y si lo compramos los dos? No, porque separación de bienes. O sea, claro, hay un tema probatorio importante, que es que Claro. tú tienes que empezar a demostrarnos que yo le ayudaba a pagar la cuota. Claro. Pero realmente, o sea, digamos, per se, la cosa va así. Si está mi nombre es mío. Entonces, por eso, cuando tú haces separación de bienes y no quieres que pase eso, pues todo lo Sí, que sí. compres lo compran entre los dos. Vale. Es como una sociedad. Sí, 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 Es que es total. más fácil, es más frío. Yo entiendo que es más Sí, frío. claro. Porque por eso te digo, te ahorran esa palabra de, ay, firmemos. No, no. Es más frío, pero es más fácil. Y el derecho, yo soy un convencido de que el derecho, el ejercicio del derecho tiene que ser preventivo. No es esperar a que se arme el miércolero Sí, para lo que tú llamar al decías abogado, ahora, ¿no? sino Igual llamarlo también. antes. Sí, eso. Wow. Pues mira, es Me interesante. encanta, no, yo me estoy empezando a extender porque me parece muy curioso, a mí me encanta, me empiezo a tomar muy en serio cada invitado porque a mí la curiosidad siempre se me despierta porque cada invitado es un mundo. Ya vamos redondeando un poco para llegar al final de este capítulo. Hay un personaje muy bonito dentro de toda esta saga de Harry Potter que se llama Hagrid. Bueno, Rubius Hagrid. Es un personaje grandote que es como el cuidador de toda la escuela de magia y hechicería, ¿no? A él lo desterraron de ser mago cuando estaba joven porque lo acusaron falsamente de haber asesinado a una de las estudiantes. Luego se descubre que no es así, pero a él ya le quitaron su varita, ya le quitaron su poder y lo dejaron simplemente como un cuidador. Siempre se interesó por las criaturas, entonces él vive, es el castillo gigante y al ladito hay una cabaña chiquitica, ahí vive él. Y él, debido a lo que le sucede, empieza a tomarse como muy en serio y muy a pecho a buscar estudiantes que quizás estén sintiendo solos, que quizás estén sintiendo que su caso es muy particular y que nadie los entiende y que nadie los quiere, sobre todo porque en el momento en el que se desarrolla la saga había una separación bastante importante entre las personas que tenían linaje 100% mágico a los que venían quizá de familia humana, común y corriente. Dentro de ese concepto es muggle, ¿no? Entonces, personas que son no mágicas, que de repente, ¡pum!, les sale un hijo mágico y va a la escuela, pues ellos eran como los raritos, ¿no? Como los, ¿y tú qué? Entonces, él tomaba a estas personas y les decía, tú vales exactamente lo mismo que los otros y tú tienes exactamente los mismos derechos que todos los niños que están acá, que quizás si vienen de familias que se remontan a siglos de otros ancestros mágicos. Cuando tú me contactas y ahora que estamos hablando, tiene mucho más sentido para mí. Esta segunda temporada yo estaba intentando hacer como una pequeña relación entre los personajes y los invitados. Y ahora que hablas desde ese... Claro, es que lo ideal sería conciliar, lo ideal es
no sé si la palabra, o sea, seguramente sí es defender, pero quisiera tener otra como para decir, estar al lado y brindar ese apoyo, ese soporte a cada cliente que viene, que más allá de ser un cliente, ya lo dijiste, uno se toma mucho el papel de la historia de ese cliente, esa persona que viene por ayuda, más allá de un cliente es un ser humano que está pasando por una situación que necesita auxilio, pero que no sabe cómo solucionarlo y necesita recurrir a un profesional. Sí, y en el mundo mágico, pues ese es el papel de Hagrid. Los estudiantes van porque no saben qué hacer, porque no entienden cómo funciona la escuela, porque no entienden cómo funciona nada, porque no vienen de este entorno y necesitan ayuda, y él es tan cálido y tan inmensamente abierto y tiene un corazón tan bonito que, bueno, los estudiantes acuden a él y él, con todo el amor del mundo, lo hace porque es su vocación. Dicho eso, pues yo te quiero regalar justamente un Hagrid. Ah, mira qué lindo. Para que cada vez que lo mires, pues recuerdes justamente que eso que decidiste hacer en tu vida es totalmente mágico. Y es mágico porque es tu esencia, y es porque te hace brillar, y es porque la gente acude a ti, porque más allá de tu experiencia profesional, encuentran en ti un apoyo y un ser humano que puede ser tan compasivo como para decir, entiendo lo que estás pasando, sé de qué se trata y voy a estar aquí para ti, más allá de ser el profesional y claro, llevar el trámite y el papel y conocer legislativamente lo que se debe hacer, yo te voy a soportar. Yo voy a estar aquí aguantando contigo hasta el final y hasta las que sean. Que a veces es un poco lo que uno necesita, ¿no? Porque todas las personas, ya sea extranjería, familia, lo que sea, se sienten solos, se sienten un poco respaldados. Y un abogado, siento que, lo dicho, ¿no? Más allá del trámite frío, es la calidez que pueda demostrar para combinarlos y que eso sí realmente haga un trabajo que evoque mucho más. Entonces lo que haces y lo que me cuentas que haces es muy bonito y es de admirar. Y te felicito un montón por lo que haces. Qué bonito, muchas gracias porque es una comparación muy bonita. Yo ahora estoy muy actualizado con el tema de Harry Potter porque mi hija se vio toda la saga conmigo. Y mira que esa perspectiva a la que tú estás enfocando este personaje no la había analizado así y es tal cual lo que acabas de decir. Es interesante. Yo por eso lo que más me he esforzado es por hacerme reconocer como una persona cálida, como una persona cercana, como una persona que de verdad entiende tu situación. Yo tengo una lucha y ahora estoy creciendo para hacerlo más, y es el tema de las redes sociales. Sí. Hace un momento decías, o yo decía, que cuando yo llegué aquí había muy pocas herramientas y ahora el problema es el contrario. Ahora el problema es que hay demasiadas herramientas y muchas de esas son erróneas. Entonces ahora mismo el mejor abogado no es el que más sabe, sino el que más publicaciones y más seguidores tiene en redes sociales. Y eso es muy triste. Es muy triste porque estamos perdiendo de verdad la esencia del que de verdad sabe y la gente está siguiendo es al más gracioso, al que tiene más seguidores, al que hace cosas más interesantes desde el punto de vista de marketing y no jurídico. Total. Entonces yo ahora por eso quiero entrar en esa rueda y voy a empezar a hacer videos y voy a empezar a hacer publicaciones apostándole también a eso. Me ha costado mucho, tengo que reconocer que el tema de la exposición me cuesta un montón. Pero quiero hacerlo precisamente por eso, porque quiero generar en la gente esa confianza que yo ya tengo en el día a día, en el voz a voz, en la calle. Imagínate, yo llevo 20 años, yo tengo clientes, gente que me conoce hace mucho tiempo. Wow. Pues yo quiero transmitir eso también en las redes sociales, como para que la gente empiece a ver como es un abogado, que las publicaciones son de confianza, no es tanta carreta y tanta basura y tanta mentira que hace, porque mucho ChatGPT y el ChatGPT no lo crucifico, pero sí creo que hay que tenerlo con mucho cuidado. Claro. Y hay despachos que se nota que cogen ChatGPT, copia y pega, porque los errores que cometen ahí son errores de principiante en sus publicaciones, pero que tú no lo sabes. Entonces tú te dejas orientar por esa información y tú le haces caso a eso que dijo este abogado porque tiene no sé cuántos mil seguidores. Y la otra vez vi uno que decía algo todavía hablando del arraigo social de 3 años, cuando con el nuevo reglamento ya es de 2. Eso cambia. Entonces eso es un copy y pegue y entonces yo estoy intentando luchar con todo eso. Y este tipo de expresiones y de palabras que me dices me motivan a seguir haciéndolo de esa misma manera. Muchas gracias. A ti por aceptar la invitación y permitirte este espacio. Ya nos quedan 2 dinámicas más para poder cerrar el podcast. La primera es que, lo dicho, esto se llama Somos Magia porque aquí pasan cosas rarísimas. Justo aquí enfrente se está abriendo un portal rarísimo y estamos viendo
a ese Carlos que sin saberlo estaba perdido, que acaba de experimentar una de las pérdidas más grandes que podía sentir, que estaba en medio de una carrera que tampoco sabía que le iba a apasionar tanto, que no sabía que necesitaba de dejar a su cuerpo sentir, que no sabía que estaba en el lugar equivocado, no sabía nada, ese hombre estaba perdido en la nebulosa y llevado por un piloto automático que él mismo no podía llegar a reconocer. Y curiosamente él también puede mirar hacia acá y él está viendo a este Carlos mucho más estable, con una hija preciosa, con un trabajo que lo llena de pasión, que le permite estar en muchos espacios y ayudar a muchas personas, que está en otro país y que está tranquilo. Y quizá él que no está tranquilo, pero tampoco se siente en paz. No te voy a decir que le digas algo para solucionarle la vida, porque eso va a alterar todo el espacio-tiempo y nos vamos a jorobar al Carlos de ahora. Pero quizá este Carlos le puede decir algo para que por lo menos 3 segundos diga, ok, voy a continuar con lo que estoy haciendo y voy a permitir que todo lo que suceda me aporte y me ayude a crecer. ¿Qué le dirías a ese Carlos? Qué bonito. Le voy a decir lo que yo creo que me hubiera gustado escuchar a mí en ese momento. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno. Carlos, mijo, tranquilo, todo bien. Todo bien, que esto va a pasar, esto que está pasando lo vas a superar. Detrás de todo esto hay algo muy bonito y muy interesante que te vas a encontrar y que le va a dar sentido a tu vida. Sigue así, que así vas bien. Y no más porque... Y ya, no, pues ya se cerró. Ya sí se cerró. Se cerró y seguramente te hizo caso porque aquí estás cumpliéndote cada día, cumpliendo tu sueño y tu meta y estando un poquito más cerca de ese Carlos que siempre uno quiere ser, ¿no? De ese avance, de ese fin al que uno quiere llegar. Ahora sí, lo último para poder cerrar el podcast es que en este momento yo te otorgo la oportunidad de que cambiemos roles para que tú puedas hacerme una pregunta a mí, una sola, con base en todo lo que has escuchado, todo lo que he dicho, de pronto mis opiniones, mis dudas, mis inquietudes, mis aportes, todo lo que hayas recibido y puedas tú hacerme la pregunta que quieras en el ámbito que quieras, todo. Una, eso sí. Vale, vamos a preguntar ¿cuál es la enseñanza más profunda que te ha dejado alguna persona que has entrevistado? Justamente fue hace poquito, vino una chica que hace todo este mundo esotérico, ¿no? El Kundalini, hace tema, ceremonia del cacao, constelaciones familiares, tal. Y tuvimos la oportunidad de conversar un poco. Y me enseñó en 5 minutos cómo conectar con el estar presente. Y, bueno, ni 5 minutos, fueron 30 segundos y fueron 30 segundos donde me cambió la vida entera, esos 30 segundos de conectar conmigo, porque yo vivo en un ajetreo muy constante de querer llegar a más y de cumplirme, entonces estoy tan envuelta en esa carrera conmigo misma que no me doy el espacio de parar. Entonces creo que la enseñanza más grande que me hago es también necesitas parar, así son 5 minutos, para ser consciente de dónde estás, de todo lo que estás logrando y que te estás perdiendo por estar en la carrera de seguir llevando y haciendo. A veces tienes que parar, mirar todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, darte tú misma tus palmaditas en el hombro para poder seguir haciendo. Qué bonito porque además es como entender que la meta no es el objetivo, ¿no? Sino es el camino. Justamente. Es muy bonito eso, qué bueno. Ahora me enseñas cuál es el truco porque quiero aprender a hacerlo. 100%, ahorita te lo digo. Pues Carlos, muchas gracias en serio por estar aquí, por tomarte el tiempo de venir, por abrir tu cuerpo y tu corazón, tu mente a todas esas historias que nos contaste, por permitirle a muchas personas ver el brillo que hay en ti, por permitirme ver ese brillo y por simplemente brillar y por ser tú, que es admirable lo que haces día a día y si no te lo dicen seguido, pues de verdad, o sea, vale mucho la pena lo que haces. Qué bonito, muchas gracias a ti también por darle voz
a tantas historias de todos. Todos tenemos una historia y tú le das voz a muchas. Muy, muy, muy valorable lo que haces también. Muchas Muchas gracias. Peoplecita, pues ya lo saben, todos los miércoles y todos los viernes estamos aquí con un capítulo nuevo, una persona más, una historia más de la que usted seguramente dejarse iluminar para entender que es ese proceso, es ese momento, es esa dificultad la que quizá te va a catapultar al éxito que tanto estás buscando y que tanta sed tienes por conseguir. Por favor, no se olvide nunca, grábeselo en la mente, en el corazón, en el alma y en el cuerpo. Usted es magia, Carlos es magia, Valentina es magia y todos somos magia.